Alrighty, so welcome everybody to, Wait, let me silence everyone and then open it up for you. okay, cool. Okay. So hello everybody, so welcome to this Zoom called Creating Your Reality, and I am Kayla. Hola a todo mundo, bienvenidos al Zoom de Creando tu Realidad. Yo soy Kayla. So very quickly, if you're joining us on the Zoom, please mute yourself because otherwise, we're going to hear noises in the background. Y simplemente muy rápido, a los que se van uniendo, si podéis, por favor, si pueden, por favor, silenciarse, porque si no vamos a oír mucho ruido en el ambiente. And today we are doing this very, very special Zoom, all right, for everyone in the, Spanish-speaking countries and in Latin America. Y este Zoom es especial que estamos grabando hoy para todos los países de habla hispana, especialmente en Latinoamérica. Because we have, this very special International Bars Exchange Day coming up called Freeing Ourselves from Limitations. Y principalmente lo hacemos también como un regalo y en honor a el intercambio mundial que se está haciendo de barras, que va a ser el día 7 de septiembre. Perdón, es que está escribiendo Jenny, que se hace en 150 países, ciudades, y entonces estamos haciendo esto para que se emita durante el día 7 en Ecuador, Colombia y donde quieran más. Yes, exactly. Also in Spain, and we will have people from over 170 countries doing bars on the same day. How cool is that? Y vamos a tener a todas estas personas en más de 170 países haciendo barras al mismo tiempo. ¡Qué increíble es eso! Sí. So basically, yeah, I know, exactly. So everyone's doing bars, everyone's going to be happy that day and free themselves from limitations and all your traumas and dramas. Y todo el mundo va a estar haciendo barras este día y es para liberarnos de todas nuestras limitaciones, traumas y dramas. You're willing to let go of them, that is. Sí, estás dispuesta a dejarlos ir. Eso es. Esa es una elección que tienes que hacer. And on top of this event on September 7th, we also have, the Suicide Awareness Month, which is the whole month of September. Y también aparte de eso, durante el mes de septiembre tenemos el mes de concienciación contra el suicidio. So this is a month that Access has dedicated to basically increasing awareness on suicides and also to sort of help people who have somehow, experienced, this kind of events in their lives and help them kind of like cope with it. Y también este es un mes en el que Access pone toda su energía y su conciencia también para concienciar a todas las personas y estar ahí para todas las personas que en algún momento han estado en alguna situación de que se han planteado el suicidio o han vivido alguna experiencia cercana a esto también. Because in Access we always talk about the word awareness. Porque en Access siempre hablamos de la palabra conciencia. And, basically for all of you who are on this Zoom or whoever will be watching this Zoom, you have an awareness that is beyond your imagination, beyond your cognitive comprehension. Básicamente, para todos los que están escuchando esto ahora o que lo van a escuchar en el futuro, todos tenemos una conciencia que va muchísimo más allá de tu comprensión cognitiva de ella. That covers an area of at least 30 miles, in all directions. Que cubre un área, una superficie aproximadamente de 30 millas en todas las direcciones. It's like, for example, when there's something catastrophic happening in your city, it's like everyone
catches that sort of feeling or an emotion, and then everyone aligns and agrees to that emotion. Es básicamente cuando hay una catástrofe en tu ciudad o cerca, todas las personas de la ciudad se alinean se ponen de acuerdo con esta sensación y esta emoción. So that is your awareness. Y eso es tu conciencia. So it's the same thing for a lot of people, all right? They tend to align and agree to sadness or unhappiness or anger like really easily because these are some of the most prevalent emotions in our reality. I mean, in this whole world right now. Y lo que pasa es que mucha gente, la mayoría de las emociones que son las más cotidianas o las que rigen esta realidad en este momento son a las que nos alineamos, que es la tristeza, el enfado, el enojo, la frustración. So a lot of people tend to really soak it in and make all these, sadness, depression, and anger all like they make them theirs, and then they cannot separate between what is really true for them and what is not theirs to begin with. Entonces lo que hace la mayoría de la gente es absorber estas emociones, absorber la tristeza, la depresión, el enfado, el enojo y lo que haces es hacerlo tuyo y entonces llega un momento en que no sabes diferenciar si es tuyo, si es del otro, de quién es. So one of the life-saving questions for anyone who, who's been affected by these kind of emotions is, who does this belong to? Y entonces una de las preguntas que es como un salvavidas para cualquier persona que haya sido afectada por estas emociones es ¿a quién pertenece esto? And especially to people who have ever, for example, like considered, suiciding, or maybe someone who has even taken action in suiciding, or maybe people who have coped with, lost members of their family or friends who they lost, to suicide. Especialmente a las personas que a lo mejor han tenido un deseo de suicidarse o que a lo mejor han ya actuado sobre ese deseo y han tratado de suicidarse, o personas que han estado cercanas o a una persona que lo ha hecho o a una persona que ha pensado hacerlo o que han perdido a alguien cercano por un tema de suicidio. Like the question I just said right now is not only a lifesaver, but also takes you out of where you're trying to heal them, heal these people. Entonces, esta pregunta que os acabo de decir de a quién pertenece esto, no solamente es un salvavidas para sacarte de eso, pero también es un salvavidas para sacarte de ese estado en el que tú estás tratando de sanar y salvar a las personas que están en estas emociones y sentimientos. Like, all meaning people who have, suicidal thoughts, feelings, and emotions. A todas, cuando tú tratas de salvar o sanar a todas esas personas que tienen todos estos pensamientos, sentimientos y emociones de suicidio. That includes, if you are the one who have experienced these sort of, thoughts, feelings, and emotions, it really helps to get you out of the hole. Y eso también te incluye a ti, si alguna vez has tenido estas emociones, sentimientos y pensamientos de suicidio, también te ayuda a salir de ese agujero. Because I remember that, years ago when I lived in Hong Kong, which is now on the news like every single day. I lived in Hong Kong for 2 years. And, during those 2 years, I honestly also had these kind of ideas, about killing myself. Entonces esto me pasó a mí hace unos años que yo vivía en Hong Kong, que ahora está en las noticias casi cada día, y me pasó porque yo cuando vivía ahí durante más de 2 años, tenía muy frecuentemente yo estos pensamientos, sentimientos y emociones de suicidio. Yeah, like killing myself or wanting to die. Era como el querer matarme o querer morir. And, after, involving myself with axes and learning the bars and start asking questions. Y después de empezar con barras, practicarlas y estar haciendo preguntas, I gained the clarity that, oh my gosh, a lot of these thoughts, feelings, and emotions of wanting to die or wanting to kill myself are not mine, and they actually belong to all these people who have been
quote unquote suffering in life and feel very repressed and suppressed. Y realmente lo que me di cuenta con todas las herramientas de Access es que tuve una claridad de que todos estos sentimientos, pensamientos y emociones no eran míos, sino eran pensamientos, sentimientos, emociones de todas las personas que estaban a mi alrededor, de todas esas personas que estaban en la ciudad de Hong Kong donde vivía y que habían tenido ese deseo y suprimido y reprimido de vida y que querían en algún momento terminar la suya. And today's Zoom's topic is creating your reality. Y el tema de hoy en el Zoom es crear tu realidad. And the first step in creating your reality is to first know your reality and know what is yours and what is not, and know what is true for you and what is not true for you. Y realmente el primer paso para crear tu realidad es conocer tu realidad, saber qué es tuyo, qué no es tuyo, qué es verdad para ti y qué no es verdad para ti. So all the thoughts, feelings, emotions, and judgments that you've been aligning and agreeing, okay, throughout all your life, okay, in order to fit in and to relate to other people. Entonces, todos los pensamientos, emociones, sentimientos y juicios con los que te has estado alineando y estando de acuerdo con ellos de otras personas para las cuales has estado tratando de encajar en tu vida. Yep. So that way you feel that you're being included in the society and not being an outsider. Can you destroy and create all of that, please? Y de esa manera te has estado sintiendo que estás incluido en esta sociedad y no eres un forastero, un foráneo a esta sociedad y a esta realidad. ¿Lo queréis destruir y descrear? Yes. Right, wrong, good and bad, Cada POM, POC, equivocado, online. bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, y más allá. And again, whose lies, what lies, and how many lies are you buying into in order to fit in, to fit into this society? Y otra vez, ¿cuántas, cuáles y de quién son las mentiras en las que te has estado comprando para encajar en esta realidad y en esta vida y en esta sociedad? And to fit into other people's projections and expectations of you. Y también para encajar en las proyecciones y expectativas que tiene la demás gente de ti. ¡Wow! Yep. And everything that is times a godzillion, can we destroy and create it? Todo lo que soy es por un docilión, lo podemos destruir y descrear. Yep. Right, wrong, good and bad, POM, POC, all 9 shorts, boys and beyonds. So it's like, do you guys see how a lot of us have been functioning from the projections and expectations of others, and then we try to align and agree to to all the lies out there in order to make ourselves fit in to, like, whatever people have, whatever people expect us to be. Entonces, ¿ven cómo utilizamos todas las proyecciones, expectativas de la demás gente para tratar de alinearnos y estar de acuerdo con todas las proyecciones y expectativas y juicios de la demás gente para poder encajar en esta realidad y en esta sociedad? And is that really your reality, or have you been living under other people's realities? Y la pregunta es, ¿realmente esta es tu realidad o has estado viviendo en la realidad de otra persona o de otras personas? And how many of you have been trying so hard to fit into other people's realities because you think that is the reality you want to be in? ¿Y cuántos de ustedes o cuántos de nosotros realmente hemos estado tratando de encajar en las realidades de otras personas porque tenemos la creencia de que esa es la realidad en la que nosotros nos gustaría o deberíamos estar viviendo? And making other people's realities more significant than yours, and then you're suffering in it. Y haciendo las realidades de otras personas muchísimo más significativas que las tuyas y simplemente lo que hace es que estás sufriendo en esa realidad. And then now you're trying to fight for your own reality or fight against their reality or defend yourself from their realities. Y ahora lo que está pasando es que estás peleando contra esa realidad o peleando por tu realidad y defendiéndote y rechazando la realidad de otros. And then you're wondering why you're doing that, because you think you should be happy by being in their reality while in actuality you're not.
Y entonces estás ahí en la duda y preguntándote por qué estás haciendo eso, por qué estoy rechazando, por qué estoy rehusando esa realidad, si realmente creo que es la realidad en la que quiero estar, pero realmente no es la realidad en la que quieres estar. So everything that brought up a letdown for all of you, can you destroy and create all of it, Y todo lo please? que eso trajo para todos nosotros lo queremos destruir y descrear. Sí. Right, wrong, good and bad, pom, poc, nine shorts, boys, and beyonds. So let me do this one more time, all right? So Entonces how déjame many of hacer esto otra vez. yes, how many of you have been trying to pretend that if you're living under someone else's reality, that would give you the ultimate happiness you're seeking for? Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos pretendiendo que si vivimos bajo la realidad de otras personas, eso nos va a dar la felicidad que llevamos toda la vida buscando? Because finally you belong somewhere and you belong to someone. Porque finalmente perteneces a algo y a alguien. And you're being accepted and received while you are not accepting or receiving you, and you've been rejecting yourself so dynamically from your own reality. Y estás siendo aceptado y recibido cuando en realidad nunca te has aceptado ni nunca te has recibido y estás rechazando y rehusando tu propia realidad. Wow. Because every time when you are pretending that other people's reality is true and real for you, what you're doing is you're dynamically refusing and rejecting your own reality and dynamically refusing and rejecting what is really true for you because you don't want to know it. Y entonces cuando realmente estás tratando de encajar en las realidades y tratando de recibir las realidades de otras personas, lo que estás haciendo es dinámicamente rehusando y rechazando tu propia realidad y rechazando y rehuyendo de la realidad que es la verdad para ti, tu propia realidad. Yep. And again, everything that is times a godzillion, can we destroy and create it, please? Todo lo que eso es, por un decilión, lo podemos destruir y descrear. Sí. Right, wrong, good and bad, pun, nine shorts, boys and beyonds. Now, this is also true about your body. Y esto también es verdad acerca de tu cuerpo. Because everyone believes that there's a certain formula that we can follow in regards to body, and then that will give us, the health and the longevity and the youthfulness that we should be having. Lo que hacemos es también entrar en la realidad de otros y pensar que eso nos va a dar la verdad, la longevidad y la realidad de todo el resto del mundo. I'll give you an example. For example, most people have this point of view that if you eat clean, if you exercise every day, if you have enough sleep, that will prevent you from all diseases and also, make sure that you're going to be healthy and all. Les doy un ejemplo, es la creencia de que si comes bien, te cuidas, duermes las horas que tienes que dormir y haces ejercicio y cuidas tu cuerpo, vas a vivir la vida longeva que se espera de una persona sana. Yes, this is a generally agreed upon point of view of this reality, but is it necessarily true for you and your body? Esto es un punto de vista en el que todos estamos de acuerdo en esta realidad, pero la pregunta ¿es necesariamente esto verdad para ti y para tu cuerpo? So have you ever really asked your body, what would it take for you, okay? What would it take for you to have, okay, limitless energy and also have indefinite living? Entonces, ¿has alguna vez preguntado a tu cuerpo qué tomaría para que tu cuerpo tuviera energía ilimitada y longevidad eterna? And body, what do you actually require that I have not given you? Y cuerpo, ¿qué es lo que requieres que no te he dado? This is part of, okay, how to create your reality while including your body in it. Esta es parte de cómo crear tu realidad y al mismo tiempo incluir a tu cuerpo. Because most people have the point of view of that their body and
you know, their body is something that is external or outside of them, and they do not want to include their body in their choices. Porque mucha gente lo que hace es querer tener una vida y una comunión con su cuerpo, pero no está dispuesto a incluir a su cuerpo. So one of the things that we talk a lot in Access is that, you know, acknowledge the gift your body is to you and that it will contribute to you immensely. Una de las cosas que hablamos en Access es cómo puedes reconocer a tu cuerpo, reconocer el regalo que tu cuerpo está haciendo para ti. Yep. So it's like, you know, what energy, space, and consciousness can me and my body be, all right, to create, all right, the reality we truly know is possible with total ease. ¿Qué energía, espacio y conciencia puede mi cuerpo y yo ser para crear la realidad que realmente sabemos que está disponible con total facilidad? And what energy, space, and consciousness can me and my body be to disperse and frack all the lies and all the insanities that have been imposed on us, all right, for a trillion of years, okay, or for lifetimes with total ease. ¿Y qué energía, espacio y conciencia puede mi cuerpo y yo ser para romper toda la locura que ha sido infringida en mí y en mi cuerpo durante trillones de años con total facilidad? Okay, so everything that doesn't allow that, can we destroy and create it, please? Todo lo que no lo permita, lo queremos destruir y descrear. See? Right, wrong, good and bad, pom, paka, nine shorts, boys and beyonds. Is there some questions or whatever? No, we have a topic that somebody can't hear, so we've asked them to go off and online again. Está preguntando preguntas, pero lo que pasa es que hay unas personas que no están pudiendo escuchar. Si podéis salir del Zoom y volver a entrar, parece ser que esto está funcionando. Don't worry, we will have this recorded, and then unfortunately we will send out or post a recording on September 7th, all right? Not immediately after the Zoom. No, este Zoom queda grabado y lo vamos a hacer público a partir del día 7 de septiembre, a partir del sábado, lo vamos a hacer público. Yep, and so I'm linking this back to the suicide awareness thing. Y estoy ligando todos estos hechos a el tema del mes de no me sale esa palabra, concientización contra el suicidio. Because people who are basically who have, okay, or who have or are still considering suicide are basically the ones who have been trapped in other people's, thoughts, feelings, emotions, insanities. Entonces, porque básicamente las personas que han tenido o siguen teniendo un pensamiento suicida son esas personas que han estado atrapadas en los pensamientos, emociones, sentimientos y locuras de la realidad de otra persona. And including you, okay, those of you who are always seeking for more and you are wondering or making yourself wrong for like how this content, like, you're not satisfied, like how discontent you are with your life. Y eso también va para todas las personas que siempre queremos más, o que a las personas que siempre quieren más y siempre están descontentas con lo que tienen en su vida. Yeah, so it's like, because you have to ask, so how many of the lies, okay, how many lies have I bought from other people to create the life that I currently do not like? Y también te puedes hacer la pregunta, ¿cuántas mentiras estoy comprándome de otras personas para crear la vida que tengo ahora con la que no estoy a gusto? And when you start asking this question, like, the one that I just said right now, you will start having a sense of, it could be an awareness, it could be just an energy that comes up. It's like, you will start having clarity as to, okay, so I chose this. And how can I now change this? Y cuando os hagáis esta pregunta que acabamos de hacer de la mentira que nos compramos de otros, realmente lo que vas a empezar a tener más claridad, vas a tener más conciencia, vas a tener un nuevo espacio en el que te puedes también preguntar, ¿qué puedo elegir ahora que va a cambiar esto?
And it will also start instilling this energy of, okay, so like instilling this energy of what is actually true for you into your life and your being. Y también lo que va a hacer es va a empezar a poner esta energía en ti y este espacio de lo que es verdad para ti y para tu vida. So it's like if you start getting aware of how you've been functioning from other people's lives and points of views and projections, you will start asking questions to really look for or find or ask for what's true for you and start creating from what's true for you. Entonces, una vez empezamos a hacernos estas preguntas, lo que haces es empiezas a ver todos los sitios donde has estado funcionando desde las realidades y las vidas de otras personas y vas a empezar a tener esa sensación, ese espacio de lo que es verdad para ti, y vas a empezar a poder elegir lo que es verdad para ti y para la vida que tanto deseas. Because remember, what is true for you is light and what is not true or what is a lie for you is heavy. Entonces recuerden que lo que es verdad para ti es ligero y lo que no es verdad para ti o es una mentira es pesado para ti. Would you like to have more lightness in your life? Or would you like to still carry all this heaviness around you? ¿Te gustaría tener más ligereza en tu vida o te gustaría seguir cargando con toda esta pesadez durante todo el resto de tu vida? It's just a choice. Solamente es una elección. And also, do also get your bars run because the bars actually, will unlocks all the points of views and all the energies that have been stuck for lifetimes okay? Y también el preguntarte, ¿te corres las barras con regularidad? Porque realmente lo que hacen las barras es desbloquear todas las mentiras y todas las realidades de otros que te has estado comprando y toda esa energía que hay detrás de eso. Which would create more space in your being and in your body. Y esto crearía más espacio en tu vida y en tu ser. Because one of the greatest and most magical way of creating your reality is to create from space. Porque una de las maneras más fáciles y ligeras de crear tu realidad es crearla desde el espacio. Which is open up by question. Que se abre con la pregunta. Every time you ask a question, okay, it opens up all these space for you where you're going to have an awareness of things that you have never been aware of. Entonces, cada vez que haces una pregunta, se abre un espacio donde puedes entrar en este espacio de conciencia en el que nunca has estado antes. And then you have to choose from the sets of possibilities that have been opened up for you. Y luego tienes que elegir de las infinitas posibilidades que se han abierto para ti. And every time when you choose, you are being a contribution. Y cada vez que eliges algo, estás siendo una contribución. Not only to you, but also to the world. No solamente para ti, sino estás siendo una contribución para el mundo. All right, guys? ¿Sí, chicos? Cool. Okay, so, last but not least, okay, I'm just also going to talk about so we're going to do, okay, me, I am coming to Colombia and Ecuador for let's see, so in Colombia, I'm going there on October 11th to 14th for a foundation class in Bogota. Y como último, me gustaría contarles que yo, Kayla, voy a estar dando clases en Colombia y en Ecuador. Voy a estar en Colombia, en Bogotá, del 11 al 14 de octubre dando el fundamento. And then 15th to 17th, we have a 3-day body class, which allows you to open up more space in your body and to unlock all these capacities and potencies that your body has. Y del 15 al 17 voy a estar dando también en Bogotá 3 días de cuerpos, que lo que hace esta clase es abrir un espacio en tu cuerpo para poder llegar
a conectar con todas tus capacidades y la potencia de tu cuerpo. It also changes all aspects in your life. Y cambia todos los aspectos de tu cuerpo. And then in Perdón, Ecuador, de tu vida, no solo de tu yes, cuerpo, de tu vida. yes, all your life, yes. And also in Ecuador, I'm going there also for a 3-day body class in Guayaquil, Y right? también en Ecuador voy a estar en Guayaquil del 19 al 21 de octubre, 19 to 20 October. sí, dando 3 días de cuerpos también. So I really hope I'll see you guys there in person. If not, you know what, we can still continue to meet online on Zooms, okay? Can't really Espero guarantee the realmente que poder conocerlos ahí a ustedes en vivo y en persona, y si no es posible, me encantará seguir viéndolos por Zooms. So I hope to play with you guys in body, okay, one day. Entonces espero poder jugar con ustedes en cuerpo. Wherever you are, and then let's create more possibilities for the world. Donde estén y crear juntos más posibilidades para el mundo. All right, thank you everyone. So have a great rest of the day or evening or night, wherever you are. Muchísimas gracias a todo el mundo y tengan un bello día los que están empezando, una bella tarde los que están por la tarde y los que están acabando también. And don't stop, you know, creating more magic in the world with you being you. Y no paren de crear más magia en el mundo con ustedes siendo ustedes. Okay, ciao. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, muchísimas gracias y nos vemos pronto en Colombia, Bogotá o Guayaquil. Cualquier pregunta que tengáis de las clases, en Colombia está Ana García y en Ecuador está Ana y Mauricio García. Entonces, y también estamos Manolo y yo, si queréis cualquier cosa, cualquier información adicional, estamos en los grupos de Colombia y de Ecuador. También tenemos un grupo especial para todas las personas interesadas en estas clases. Por si queréis, también podemos daros los datos de este grupo de WhatsApp donde compartimos contenido y creamos magia cada día simplemente por ser nosotros. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy prontito. Adiós.